Me quedé detenido en medio de la carretera a las 6 de la tarde, con el motor de mi camioneta soltando humo bajo el intenso sol de Querétaro. Llamé a mi hijo para pedir ayuda, esperando que al menos pudiera venir a recogerme, pero al otro lado de la línea escuché una risa de su esposa. Tenemos una cena de aniversario, no podemos cambiar nuestros planes por esto. Les di las gracias y terminé la llamada. No discutí, no reclamé. Simplemente acepté su decisión. Lo que ellos no sabían era que al día siguiente tendrían 23 llamadas perdidas de mi parte, pero no estaba buscando ayuda. Estaba tomando una decisión que cambiaría por completo algo que para ellos era mucho más importante que mi propia seguridad. Porque hay momentos en los que una persona descubre quién realmente está a su lado. Antes de seguir con la historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué lugar nos estás escuchando. Carretera entre Querétaro y San Miguel. Julio de 2024. Todo comenzó con un olor extraño. Un fuerte aroma anticongelante quemado empezó a entrar por las ventanas. Miré rápidamente el tablero y vi que la temperatura del motor estaba al límite. La aguja estaba completamente en la zona roja. Encendí las luces de emergencia y logré mover mi Toyota Tacoma 2015 hasta el acotamiento. Apenas unos segundos después, el motor dio sus últimos golpes y se apagó. Abrí el cofre con cuidado. Una nube de vapor salió disparada frente a mí. El radiador había fallado por completo, y el líquido verde comenzaba a caer sobre el suelo caliente. Saqué mi teléfono y marqué a mi hijo Alejandro, de 34 años. «Papá, ¿qué pasa?», respondió con una voz que parecía estar ocupada con otra cosa. «Alejandro, tengo un problema. Estoy detenido en el kilómetro 47 de la carretera. El radiador se rompió y necesito que vengas por mí». Mientras hablaba, escuché sonidos al fondo. Música, conversaciones y risas. «Papá, estamos por salir. Hoy es nuestro aniversario. Tenemos una reservación en ese restaurante de la terraza al que llevamos meses intentando entrar». Respiré profundo. Entiendo que tengan planes, pero estoy varado en la carretera. Hace 38 grados, no tengo sombra y necesito que alguien me ayude. Hubo unos segundos de silencio. Entonces escuché la voz de Valeria. «Don Ricardo, con todo respeto, hoy es nuestro día. Hemos preparado esta cena durante meses. No podemos arruinarlo ahora. Valeria, solo necesito que pasen por mí. Estoy a unos 40 minutos». Ella respondió con una pequeña risa llena de indiferencia. «Son 40 minutos para llegar, otros 40 para regresar. Además tendríamos que resolver qué hacer con tu camioneta. Serían más de 2 horas. Nuestra reservación es a las 7:30. Simplemente no podemos». Ellos pensaban que estaban rechazando solamente un viaje de 2 horas. No tenían idea de que esa decisión tendría consecuencias mucho mayores. Alejandro volvió a tomar el teléfono. «Papá, lo siento. ¿Por qué no llamas a una grúa? ¿Tienes seguro?» «Sí, tengo seguro, pero pensé que mi familia estaría antes que una cena». El silencio duró unos segundos. «No es solamente una cena, papá. Es nuestro aniversario. El chef es conocido y conseguir esa mesa fue complicado». «Lo entiendo perfectamente», respondí. Y antes de que pudiera decir algo más, terminé la llamada. Me quedé sentado observando cómo los autos pasaban rápidamente por la carretera. Algunos iban a más de 110 kilómetros por hora, mientras yo seguía ahí, esperando. Saqué mi cartera y busqué la tarjeta del seguro. Estaba junto a otras 2 tarjetas que había guardado durante años. Una era una tarjeta de débito vinculada al fondo universitario de mis nietos. La otra era una tarjeta empresarial de la ferretería familiar, el negocio donde Alejandro trabajaba como gerente general. En ese momento todavía no lo sabía, pero durante años había cometido un error. Había confundido responsabilidad con gratitud. Llamé al seguro. La operadora fue rápida y profesional. «Señor Ortega, la grúa llegará aproximadamente en 45 minutos. ¿Necesita transporte?» «Sí, por favor». Me senté en el pequeño espacio de sombra que daba la camioneta. Bebí un poco de agua, abrí WhatsApp y vi la última publicación de Valeria. Era una fotografía reciente. Ella y Alejandro aparecían vestidos elegantemente. Valeria llevaba un vestido azul oscuro y Alejandro una camisa blanca con saco gris. El mensaje decía: «Se ven años juntos. La mejor decisión de mi vida». La grúa llegó 52 minutos después. El conductor revisó el vehículo y negó con la cabeza. «El radiador quedó destruido. Tendrá que reemplazarlo. La reparación tardará al menos 2 días. Si las piezas tardan en llegar, podría ser una semana». Mi teléfono vibró. Era Alejandro. «Papá, ¿ya resolviste lo de la camioneta? Espero que estés bien. La cena estuvo increíble, por cierto». No terminé de leer el mensaje,
Guardé el teléfono, y en ese instante algo dentro de mí cambió. Llegué a casa a las 10:30 de la noche, 4 horas y media después de haber llamado a mi hijo. Estaba agotado, pero tenía una claridad que antes no tenía. Me duché, preparé algo sencillo para comer y abrí mi computadora. La ferretería Ortega e Hijos había sido mi esfuerzo durante 23 años. Cuando Alejandro terminó sus estudios, decidí darle una oportunidad dentro del negocio. Lo nombré gerente general y le ofrecí un salario de $28,000 al mes, además de beneficios adicionales. Era una buena oportunidad, incluso demasiado buena, considerando algunos errores importantes que había cometido con el control del inventario. Abrí los archivos financieros. Ahí estaba todo. Alejandro recibía seguro médico por $4,200 mensuales, un fondo de ahorro del 10% y bonos trimestrales que el año anterior habían alcanzado los $84,000. Además, tenía una tarjeta empresarial con un límite de $50,000 para gastos relacionados con el funcionamiento del negocio. Decidí revisar los movimientos recientes. Durante los últimos 3 meses apareció un patrón que no podía ignorar. Restaurante La Azotea, $4,800 en junio. Botica Ámbar, $6,200 en junio. Liverpool, $8,900 en junio. Otros gastos personales en lugares que no tenían ninguna relación con tornillos, herramientas o materiales de construcción. Alejandro había utilizado la tarjeta de la empresa para gastos personales durante meses, y yo había aprobado los estados sin revisar cada movimiento porque confiaba en mi propio hijo. La verdad cayó de golpe. No era un simple descuido, era una falta de respeto a la confianza que le había dado. Abrí un documento nuevo y escribí una lista. Un registro de todo lo que Alejandro había recibido de mí durante los años. Alejandro Ortega, cuenta pendiente. Boda 2017. Gastos familiares. Gastos médicos durante el embarazo de Valeria en 2020. Préstamo de emergencia en 2021. Uso personal de la tarjeta empresarial en 2024. La suma alcanzaba una cantidad considerable. Mientras tanto, yo seguía conduciendo una camioneta del 2015 porque siempre había pensado que había que cuidar el presupuesto del negocio. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Alejandro. «Papá, ¿llegaste bien? Estoy preocupado. Por favor, contesta». No respondí. Abrí mis contactos y busqué a Sergio Vega, contador y antiguo compañero de universidad. «Sergio, necesito asesoría urgente sobre cambios en la estructura financiera y administrativa de la ferretería. ¿Puedes ayudarme esta semana?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Claro, el martes a las 10 estoy disponible». Miré la pantalla y escribí. «Perfecto, nos vemos entonces». En ese momento, nadie imaginaba que aquella noche no era el final de un problema. Era apenas el comienzo de una decisión que cambiaría todo. El domingo, desperté a las 7:30 de la mañana después de haber dormido mejor de lo que había dormido en muchos meses. Tomé mi teléfono y vi la pantalla llena de notificaciones. 11 llamadas perdidas, 23 mensajes. Todos eran de Alejandro. Decidí leerlos uno por uno, siguiendo el cambio en su tono. Primero preocupación, después molestia y finalmente desesperación. El primer mensaje había llegado a las 11:34 de la noche. «Papá, ¿estás enojado? Por favor, contesta». A las 11:58 escribió. «Sé que lo de ayer te molestó, pero tienes que entender que nosotros también teníamos planes». Después apareció un mensaje de Valeria enviado por él. «Valeria dice que estás exagerando». Seguí leyendo. Los mensajes de la mañana eran diferentes. «Buenos días, ¿podemos hablar?». 8:15. «Papá, me tienes preocupado». 9:30. Pero después el tono empezó a cambiar. «Esto ya es ridículo. Solo llámame». 10:52. «No puedes ignorarme para siempre». 11:30. «Valeria dice que estás actuando de manera inmadura». 1:25 de la tarde. Y finalmente llegó el mensaje que realmente reveló sus verdaderas prioridades. «Papá, ya basta. Tenemos que hablar sobre la ferretería. Hay proveedores esperando tu autorización». Ahí estaba la respuesta. No estaba preocupado por saber si yo estaba bien. Estaba preocupado por el negocio. Caminé hasta la ferretería. Era domingo y estaba cerrada. Entré por la puerta trasera y fui directamente a la oficina. La computadora de Alejandro estaba encendida y sin contraseña. Demasiada confianza para alguien que estaba escondiendo cosas. La tecnología a veces parece creada para recordarles a los humanos que la comodidad y la seguridad rara vez hacen buena pareja.
Abrí su correo y encontré una carpeta llamada Personal, Finanzas. Dentro había un archivo de Excel. El título decía Presupuesto Casa Nueva, Vista Hermosa. El precio estimado era de 3 millones de pesos. También encontré un borrador de correo dirigido a un banco. El mensaje decía: mi padre es propietario de la ferretería Ortega e Hijos, con ingresos anuales importantes. Como único hijo, tengo una expectativa de herencia estimada de varios millones de pesos. Solicito considerar esta herencia futura como garantía anticipada. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Alejandro planeaba utilizar mi futuro patrimonio como respaldo para comprar una casa de 3 millones de pesos, sin preguntarme, sin hablar conmigo. Simplemente decidió que lo mío ya le pertenecía. Guardé una copia del archivo en una memoria USB y salí de la oficina. Durante años había cometido un error. Había pensado que trabajar juntos y querernos como familia significaba que la confianza nunca debía cuestionarse, pero una cosa es el cariño, y otra muy diferente es permitir que alguien abuse de él. El martes llegué a la oficina de Sergio. Él ya tenía café preparado y una libreta sobre la mesa. Ricardo, te ves mejor que en mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? Saqué la memoria USB. Necesito desmontar el problema que mi hijo creó dentro de mi empresa. Todo debe hacerse de forma legal, con documentos y sin posibilidad de errores. Sergio sonrió ligeramente. Eso sí es algo que puedo hacer. Cuéntame todo. Durante los siguientes 40 minutos le expliqué cada detalle, los gastos personales, el uso de la tarjeta empresarial, el intento de utilizar mi herencia como garantía, y finalmente lo ocurrido en la carretera. Sergio tomó notas sin detenerse. Después cerró la libreta. Bien, esto es lo que podemos hacer. Primero, cancelar la tarjeta corporativa inmediatamente. De acuerdo. Segundo, cambiar su puesto de gerente general a empleado regular, sin bonos ni beneficios adicionales. ¿Es posible? Con la documentación del uso indebido de fondos, sí. Perfecto. Tercero, los préstamos personales que no tengan contrato formal serán difíciles de recuperar legalmente, pero podemos considerarlos al momento de revisar cualquier herencia futura, asentí. ¿Y quién manejará la ferretería si Alejandro deja el puesto? Laura Méndez. Ya hablé con ella. Tiene experiencia y puede comenzar esta semana como asistente, mientras Alejandro continúa aquí. Cuando llegue el cambio definitivo, ella ya conocerá todo el funcionamiento. Sergio preparó los documentos. Todo estaba listo. Salí de su oficina a las 10:50, 10 minutos antes de mi reunión con Alejandro. Cuando llegué a la ferretería, él ya estaba esperando. Caminaba de un lado a otro con nerviosismo. Papá, finalmente... ¿Qué es tan urgente? Entra a la oficina. Cerré la puerta. Alejandro, tenemos que hablar sobre tu futuro dentro de esta empresa. Su expresión cambió. Papá, si esto es por lo del sábado, lo interrumpí. Esto es por 7 años de aprovecharte de mi confianza. Giré la pantalla de mi computadora hacia él. Esta es la tarjeta corporativa destinada a gastos del negocio. Explícame qué relación tienen estos cargos con la compra de herramientas o materiales. Aparecieron los gastos. Restaurantes, compras personales, lugares que nada tenían que ver con la ferretería. Alejandro quedó en silencio. Entonces saqué la memoria USB. También encontré esto. Abrí el archivo. Tu plan para utilizar mi herencia como garantía bancaria sin consultarme. Su rostro cambió. ¿Cómo conseguiste eso? Es mi empresa, mi computadora y mi sistema. Deslicé otro documento hacia él. Esta es tu nueva posición, lo leyó. Empleado general. 14,000 pesos mensuales, sin bonos, sin tarjeta empresarial, sin beneficios adicionales. ¿Qué? Su voz se elevó. No puedes hacer esto. Puedo hacerlo y lo voy a hacer. Soy tu hijo. Precisamente por eso te doy la oportunidad de quedarte. Cualquier otro empleado que hubiera usado dinero de la empresa de esta manera ya no estaría sentado en esta oficina. No fue robo. Lo miré fijamente. Entonces dime qué fue. ¿Pensaste que nunca revisaría los movimientos? ¿Que era demasiado débil para enfrentar la situación? Alejandro levantó las manos. Papá, por favor. Tengo una casa, una familia. No puedo vivir con 14,000 pesos. Debiste pensar en eso antes de gastar miles de pesos en una cena mientras tu padre estaba detenido bajo el sol, esperando ayuda. La oficina quedó completamente en silencio. Tienes hasta el viernes para decidir. ¿Firmas o renuncias? Después del viernes tomaré la decisión por ti. Alejandro tomó los documentos con las manos temblando. Esto es cruel. Me quedé mirándolo.
¿Sabes que fue cruel, Alejandro, dejar a tu padre de 64 años solo en una carretera con 38 grados porque una cena era más importante? No respondió. Salió de la oficina sin decir una palabra más. Por primera vez en mucho tiempo entendí algo. El control nunca había estado en sus manos. Siempre había sido mío. El viernes llegó acompañado de lluvia. A las 9:30 de la mañana, Alejandro entró a la oficina. No estaba Valeria, no había abogado. Solo estaba él. Tenía ojeras y llevaba un sobre en la mano. Lo dejó sobre mi escritorio. Mi renuncia es efectiva inmediatamente. Lo miré unos segundos. ¿Estás seguro? Bajó la mirada. Valeria dice que es mejor que busque trabajo en Querétaro. Su padre tiene contactos en una constructora. Me sorprendió. El hombre que hace 7 años parecía no tener oportunidades, ahora de repente tenía conexiones importantes. Asentí. Prepararé tu liquidación conforme a la ley. Alejandro comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo, y por primera vez en toda esa semana pareció tener algo más que orgullo en el rostro. Papá, lo siento, por lo del sábado, por todo lo que pasó. Podemos arreglar esto. Miré a mi hijo, al hombre al que había criado, educado, y al que incluso había dado una oportunidad dentro de mi propia empresa. Pero también miraba al hombre que decidió dejarme solo en una carretera, porque una reservación era más importante. Guardé silencio durante unos segundos. El tiempo dirá, Alejandro. Él bajó la mirada, tomó sus cosas y salió de la oficina. La puerta se cerró con un pequeño clic. Y por primera vez en muchos años, sentí que una etapa estaba terminando. Laura Méndez comenzó a trabajar el lunes siguiente. En apenas 6 semanas logró algo que muchos pensaban imposible. Reorganizó el inventario, renegoció contratos con proveedores y mejoró la eficiencia del negocio un 23%. Entonces, descubrí algo que muchos dueños de empresas aprenden demasiado tarde. Contratar a alguien por sus capacidades siempre será mejor que hacerlo solamente por compartir el mismo apellido. Sin favoritismos, sin excusas, sin confundir cariño familiar con decisiones empresariales. Nadie imaginaba cuánto mejor podía funcionar la ferretería cuando las decisiones se tomaban con profesionalismo y no con una lealtad mal entendida. 3 meses después, estaba sentado comiendo tacos cuando mi teléfono vibró. Era Alejandro. Papá, ¿podemos hablar? Necesito tu consejo. Era el primer mensaje que recibía de él desde que había renunciado. Respondí, ¿sobre qué? Después de unos minutos llegó su respuesta. La constructora me despidió, y Valeria, las cosas no están bien. Sus padres no fueron tan generosos como ella decía. Tomé un sorbo de agua de Jamaica y respiré tranquilo. Lamento escuchar eso. ¿Qué piensas hacer? La respuesta tardó poco. No lo sé. Por eso necesito tu consejo. Pensé antes de contestar. Mi consejo es que aprendas a diferenciar entre ayudar y permitir que alguien siga tomando malas decisiones, entre ser familia y convertirte en una solución permanente para los problemas de otra persona. Pasaron 5 minutos antes de que llegara otro mensaje. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Miré la pantalla. Ya te perdoné, Alejandro. Lo hice el día que dejé de financiar decisiones que estaban dañándote. Después añadí, pero perdonar no significa volver a la situación anterior. Significa poder tener una relación diferente, una relación entre 2 adultos responsables, no entre alguien que depende y alguien que siempre tiene que resolverlo todo. 1 año después, Alejandro había cambiado completamente. Trabajaba en una maderería ganando $16,000 al mes. Vivía en un departamento sencillo y había aprendido a organizar sus gastos. Valeria había regresado con sus padres cuando descubrió que aquellas supuestas conexiones laborales realmente no existían. Un domingo recibí una llamada. «Papá, ¿puedo invitarte a comer?» Sonreí. «Claro». Entonces agregó algo que me sorprendió. «Yo pago. Con mi dinero, no con tarjetas que no son mías». Por primera vez en mucho tiempo, me reí pensando en Alejandro. «Me encantaría, hijo. Nos encontramos en un restaurante tranquilo. Durante la comida me habló de su trabajo, de sus errores y de lo difícil que había sido aprender a vivir dentro de un presupuesto. Pero también me habló de algo más importante, de entender finalmente todo aquello que intenté enseñarle durante años. Antes de despedirnos, me miró y dijo, «Papá, gracias por no salvarme aquella vez». Hizo una pausa. «Fue el mejor regalo que pudiste darme». Observé a mi hijo. Ya no veía al hombre orgulloso que me dejó solo en la carretera. Veía a alguien que finalmente había entendido algo que el dinero nunca puede comprar: el valor del esfuerzo, la responsabilidad y el respeto. «De nada, hijo». Y esta vez lo dije sabiendo que realmente lo sentía. Si esta historia te hizo reflexionar,
Apoya el video, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. La próxima historia puede estar esperándote en el siguiente video.